Cotopaxi Magazine presenta. Ecuador es uno de los países más inseguros para realizar el ejercicio periodístico. El desarrollo de contenidos periodísticos y coberturas sobre temas como conflictos armados, narcotráfico, contrabando de mercadería, trata de personas, corrupción o aquellos desencadenados por la pandemia actual ponen en riesgo la integridad física y emocional de quienes ejercen esta responsabilidad. Podemos evidenciar esta problemática en diferentes casos que conmocionaron al país, como lo fue el de los periodistas asesinados del medio de comunicación El Comercio. El viernes 13 de abril del 2019 se confirma la muerte de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, después de 19 días secuestrados en la frontera entre Ecuador y Colombia. El lunes 26 de marzo, los tres miembros del medio de comunicación cruzaron un retén militar en la provincia de Esmeraldas. Realizaban un reportaje acerca de los últimos hechos violentos en la zona, como la muerte de 3 militares en una emboscada o la explosión de un carro bomba cerca de una estación de policía. Mientras realizaban el trabajo periodístico, fueron secuestrados por hombres del Frente Oliver Sinisterra, al mando de alias Guacho. El 3 de abril se revela un corto video de supervivencia, en el que se veía a Ortega, Rivas y Segarra abrazados con candados y cadenas en el cuello. Uno de ellos pide al gobierno del presidente Lenín Moreno un acuerdo para su liberación, ya que aseguraban que se pedía un cambio por los 3 miembros del grupo ilegal que estaban presos en Ecuador. Piden el intercambio de rehenes, de detenidos, los 3 detenidos que ellos piden por nuestras 3 vidas. El jueves 12 de abril se conocieron 3 fotografías que parecían ser correspondientes a los trabajadores del diario El Comercio. Se determinó que en 2 de las fotografías las prendas coincidían con la de los secuestrados. Tras conocerse las imágenes, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, estableció un plazo de 12 horas para que se entregaran pruebas de supervivencia de los trabajadores secuestrados. Insistió en que si no había respuesta, actuarían sin contemplaciones al grupo ilegal. Sin embargo, antes de que se cumpliera el plazo, se reveló un comunicado firmado por el Frente Oliver Sinisterra, en el que se confirmaba la muerte de los 3 periodistas. Y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Y ofreció además una recompensa por la cabeza de alias Guacho. Y ofrecemos una recompensa de $100,000 por información que conduzca a su captura en el Ecuador o en Colombia. La Fundación para la Libertad de Prensa, Fundamedios y Reporteros Sin Fronteras condenaron la actuación de los gobiernos de Colombia y Ecuador por la falta de diligencia para lograr la libertad de los trabajadores. Aseguraron que no trabajaron conjuntamente y que tampoco acudieron a organizaciones internacionales humanitarias o a otros posibles mediadores como la Iglesia Católica para facilitar la liberación de los secuestrados. La muerte de los 3 periodistas conmocionó al Ecuador entero, pues la falta de acción por parte del Estado causaba frustración en todo el país. Miles de personas con dolor marcharon por las calles exigiendo justicia, con el lema "Nos faltan 3". Este es solo un caso de los tantos que existen dentro del Ecuador en cuanto a agresiones a comunicadores. Por otra parte, otro comunicador que tendría el mismo destino de ser silenciado fue Gerardo Delgado. Los sicarios acabaron con la vida del periodista manabita. El comunicador fue acribillado dentro de su vehículo cuando circulaba por la vía Montecristi-Manta. Su hija y su camarógrafo fueron testigos del crimen, los cuales fueron 9 balazos que terminaron con la vida de este periodista. Se le había sido llamada porque, entre comillas, había una persona que se estaba reportada como ahorcada en este sector de Las Paolas. ¿Lo llamaron para acá? Así es, lo llamaron como una emergencia, le reportaron, por eso fue el tema que Gerardo ha avanzado el tema, de ahí se ha acercado un vehículo desconocido, lo que indica la familiar. El comunicador había sido llamado para la cobertura de una emergencia,
Todo esto se registró en el semáforo de ingreso en el cantón Montecristi. Al terminar la cobertura, fue llamado a otra emergencia. Esta casa se quemó en su totalidad y Gerardo, después de hablar con esta persona, encaminó una labor social, llamó a varias personas para que le ayudaran a esta persona y creo que por eso él vino para... Según información preliminar, un vehículo se acercó cuando esperaba el cambio de semáforo, le dispararon y se bajaron para rematarlo. El semáforo que vemos aquí a nuestro costado derecho, el rato que se para, se bajan dos individuos por ambos lados y proceden a dispararle al ciudadano. Dos lados por el lado izquierdo y 7 impactos por el lado derecho. Tras este hecho violento, la Fiscalía confirmó la detención de 2 personas. Una de ellas tenía las armas y el vehículo que fue retenido en el peaje de Portoviejo. Bueno, en este carro la Policía Nacional pudo detener y encontrar armas de fuego, presuntamente las usadas en el hecho investigativo, y así también se ha encontrado una persona que presuntamente participó. Cientos de seguidores llegaron a la escena para pedir justicia por la muerte del comunicador, quien habría anunciado su candidatura para concejal de Manta. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el asesinato del periodista Delgado. Ante la ola de violencia contra los periodistas, la organización insistió al gobierno a que termine de implementar un sistema de protección para periodistas y trabajadores de prensa, como preveía la Ley de Comunicación. Estos fueron algunos de los casos más escuchados en todo el país, pero ¿y los que quedan en la impunidad? Si les hablara sobre Jorge Santana, asesinado el 22 de marzo del 2010 en El Oro, el presentador del canal CQ15 fue embestido por un vehículo cuando se trasladaba en su moto. Cuando era trasladado en la ambulancia dijo: "Sálvenme, me persiguen". Brian Valdeón, asesinado en julio del 2012 en Guayas, el periodista del diario El Extra, fue interceptado cuando llegaba a su casa por 2 personas que se movilizaban en una moto. Investigaba un robo a contenedores, caso que involucra a 3 policías. Recibió 9 impactos de bala. Arnoldo Ruiz, asesinado el 6 de septiembre del 2012 en Playas, Guayas. El periodista de Expreso y Extra recibió un balazo en la cabeza. La policía encontró el cuerpo en estado de descomposición, el rostro desfigurado y no tenía documentos de identidad. Fausto Valdivieso, asesinado el 11 de abril del 2013 en Guayaquil. 3 encapuchados lo interceptaron y le dispararon 3 veces. La noche anterior había sufrido un atentado en su vivienda. Era el crítico del régimen de Rafael Correa. La familia, en su búsqueda de la justicia, también ha sido amenazada. La última reportada fue del hijo del periodista, el 5 de enero del 2019. Sucedió luego de que se pronunciara sobre el llamado de la Fiscalía para que el expresidente Rafael Correa, el exministro de Interior, José Serrano, y la exministra de Justicia, Lady Zúñiga, rindan sus versiones. Mike Cabrera, asesinado el 24 de julio del 2022 en Portoviejo, Manabí. El periodista trabajaba para un medio digital. Recibió 6 disparos en la madrugada del domingo, cuando estaba con un grupo de amigos. A diario, miles de periodistas ponen en juego su vida e integridad. Se exponen a agresiones físicas y verbales. La Fundación Periodistas Sin Cadenas registra un total de 300 agresiones a la prensa durante el primer semestre del 2022. El periodista es aquel que busca la verdad y la libertad de expresión, poniendo en juego su vida. Es aquel que busca hacer valer los derechos de la sociedad y desmantela casos de corrupción, donde terminan pagando con su propia vida por informar con la verdad. Por ello, su trabajo debe ser valorado. No se mata la verdad matando periodistas.